Esta es la tercera parte de este magua. Si no te has visto los anteriores capítulos, te recomiendo que lo hagas. Las vacaciones de nuestro protagonista pasaron muy velozmente a su entender, pero tarde o temprano debían acabar. Ya era hora de volver a la capital para continuar sus estudios académicos cerca de la magia. Wei Shang-gon sale de la casa de sus progenitores y, agradecido por todo lo que habían compartido hasta ese momento, voltea y saluda a sus padres sonrientemente. Por un lado, su madre le pide que se cuide y por el otro, su padre, que es un poco más exigente, le dice que la próxima vez que se vean, él debe seguir aún siendo el mejor de su clase. Luego se le informa al prota que su profesor Xiu ya se había retirado del pueblo anteriormente y por esto deberá seguir su camino solo hasta la escuela. Wei les responde que no se preocupen, ya que se siente apto para hacer el camino de regreso en soledad. Tiempo más tarde, el chico llega a la escuela sin problemas. Lo primero que ve al regresar es la cantidad de alumnos que volvían como él de sus pequeñas vacaciones. Cada vez que regresaba de ellas, él sentía que en un abrir y cerrar de ojos habían transcurrido 5 años desde que sus estudios habían comenzado en la Real Academia de Magia Intermedia, y gracias a este lapso, hoy él gozaba de una sólida base de conocimientos mágicos. Por la tarde, Wei se dirige al lugar de su maestro y golpea la puerta para saber si se encontraba dentro, y sin esperar respuesta, ingresa al hogar. Dentro se encontraba su maestro, que no parece muy sorprendido al verlo llegar de sus vacaciones. Este le dice que pronto se graduará y le pregunta cuáles serán sus intenciones luego de hacerlo. Wei le dice firmemente que una vez que sus estudios culminen en esa academia, se centrará en estudiar en la Real Academia de Magia Avanzada, y esto, aunque muy extraño parezca, hace decir a Lao Lun que él no quiere eso. Esta inesperada reacción por parte del maestro del prota no solo deja perplejo a este, sino que también lo fuerza a preguntar por qué creía que no debía asistir a dicha academia. Lao Lun le responde que si realmente quería seguir sus pasos para ser el más fuerte, no debería tomar ese camino, de lo contrario jamás lo superaría. Esto deja un poco confundido y molesto al chico, ya que se confiaba de su excesivo poder y creía que gracias a este y su corta edad era inevitable que no consiga superar a su maestro. El anciano ahora comienza a explicar a su alumno el por qué le dice eso. Comienza informando que su edad actual es de 83 años y que el decano es más joven que él, tiene 72 años. A pesar de su edad, el decano había conseguido convertirse en maestro a sus 30 años, pero desde ese momento no había conseguido lograr ninguna clase de progreso positivo. Luego le pregunta a su alumno si sabía el porqué de este suceso. Wei lo estaba escuchando y lo observaba atentamente. Le responde que no tiene ni la menor idea. Entonces Lao Lun le cuenta que durante miles de años han aparecido Magisters y más Magisters en el continente, pero ninguno de ellos había alcanzado el rango de mago. A Wei le esperaba exactamente lo mismo que a ellos. Una vez que su nivel mágico llegue al de Magister, se encontrará con un nuevo cuello de botella. Desde ese momento solo conseguirá mejorar sus habilidades mágicas tanto como su base mágica, pero lo que no podrá hacer es aumentar su nivel de poder de magia. El prota expresaba desánimo en su rostro y con un poco de timidez preguntó a su maestro si ese cuello de botella sería realmente tan difícil de superar, y si ese era el caso, él estaba acabado. El anciano le responde que hasta ahora muchos han intentado superar ese cuello de botella, pero todos han fracasado. Entonces culmina diciendo que si estudiaba en la Real Academia de Magia Avanzada, él sabía muy bien que el chico no podría aumentar sus poderes mágicos, y esto lo dejaría sin ánimos y lo llevaría a renunciar a la magia. Lao Lun ahora le dice a su aprendiz que tiene que sugerirle otros métodos con los cuales él podría transformarse en un magistrado. Wei ahora parece estar feliz y emocionadamente pregunta qué es lo que debe hacer, que lo hará sin problemas. El anciano ve el interés del chico y entonces comienza a explicar qué es lo que deberá hacer. Para empezar, deberá asistir de todas maneras a la Real Academia de Magia Avanzada, pero no de inmediato. Antes el prota tendrá que salir a experimentar el mundo exterior durante algunos años. Wei parece satisfecho con lo que oye, ya que siente deseo de explorar el mundo exterior también, pero no era todo. El maestro tenía algo más que informarle. Lao Lun ahora le dice que mientras explore el mundo deberá aumentar su poder a nivel de un Magister y también deberá entrenar su estado físico constantemente para mantenerse en forma, y por último deberá también lograr aprender hechizos mágicos ofensivos. Una vez dadas las tareas, Lao Lun le explica que no debería estar realmente preocupado por los hechizos mágicos ofensivos. En principio era relativo. Mientras su cuerpo se encuentre fortalecido debería estar satisfecho. Ahora el prota comenzaba a sentirse relajado, pero no esperaba que su maestro le salga con una nueva tarea, y esta era realmente difícil, dicho por este mismo. Lao Lun le encarga que haya un artefacto legendario, más puntualmente una espada divina, la cual había sido utilizada por los dioses creadores. Wei se detiene un momento a pensar y luego acaba preguntando si el artefacto existía o si era solamente una leyenda. El anciano contesta firmemente que sí existía y le dice que hasta conocía la ubicación aproximada, pero en porcentaje de éxito de lograr encontrar la espada divina dependía pura y exclusivamente de su suerte. También agrega que hallar esa arma era la clave para convertirse
convertirse en un verdadero gran maestro. Entonces Wei sonríe emocionado, ya que los desafíos le gustaban y promete encontrarla. El anciano ahora le dice al chico que luego que pase los primeros 30 días, lo acompañará a su hogar para explicar la situación a sus padres y luego de esto se encontrará en posición de comenzar su entrenamiento, es decir, exploración en el mundo exterior y la búsqueda de la espada divina de los dioses creadores. Antes de finalizar la charla, le advierte que el tiempo que él estima que demorarán en completar el recado será aproximadamente de 2 años y como si fuera poco, en caso que regrese y no haya podido completar sus tareas, deberá regresar hasta conseguirlo. Al otro día, en los corredores al aire libre de la academia nos encontramos a Michael. Un tanto furioso con Laolun, le reprocha al prota que la decisión de su maestro es una verdadera pena dado a que tiene un gran nivel de magia para pedirle que realice esa visita al mundo exterior. Wei le dice que no debe preocuparse y le explica con profundidad todos los detalles, intentando hacerle entender a su amigo que el camino que le sugiere que siga su maestro es mejor el que viene llevando hasta ahora. Michael no tiene tiempo de responder qué es lo que opina acerca del plan de Wei y su maestro, ya que su amigo lo anticipa realizándole una pregunta que no esperaba por nada del mundo. Wei le pregunta si quiere realizar junto a él la exploración del mundo exterior y la búsqueda del objeto perdido. Michael se hace pequeño y un poco desanimado por no poder darle un sí definitivo e inmediato al prota, ya que esta clase de decisión no puede tomarla solo. Deberá primero consultar con su madre y su padre en su hogar para que ellos estén al tanto y le otorguen el permiso, así que le promete a su amigo que el día de mañana le dará una respuesta definitiva. Wei también se desanima un poco, ya que ahora existían chances que Michael no pueda ser su acompañante. La mañana siguiente, Michael llega muy temprano a la academia. Wei, quien ya se encontraba ahí desde un tiempo antes que él, lo saluda ansioso por escuchar su respuesta. Lamentablemente, el pelirrojo debe decirle que no podrá ser quien lo acompañe en su viaje. Wei se sorprende mucho por esto y Michael explica que su familia no le ha dado permiso. El prota insiste diciendo que juntos podrían resolverlo, pero su amigo vuelve a decirle que no será posible, ya que el porqué es por un tema privado de su familia, así que no hay manera de cambiar esto. Entonces Wei comienza a sentirse completamente desilusionado y le dice que realmente le hubiese encantado que él sea su compañero. Michael hace silencio. El prota ahora lo anima para que por lo menos estudie en la Real Academia de Magia Avanzada. Una vez terminada la recomendación que le confiesa que estará fuera durante 2 años antes que puedan volver a verse, Michael repentinamente salta a sus brazos y lo apretuja con los suyos al grito de jefe, como siempre solía llamarlo, expresando su cariño y apreciación por Wei, quien aún no se ha ido y al parecer ya comienza a extrañar. Wei no podía negar que se sentía triste por la decisión de la familia de su amigo, pero aún así decidió darle palabras de apoyo a Michael, diciendo que aunque no puedan estar juntos momentáneamente, siempre serán grandes amigos. Su amigo le responde que siente mucho la decisión de su familia y que realmente su deseo era partir con él, pero no puede desobedecer las reglas familiares y le cuenta que su grupo familiar es muy grande y que deberá trabajar duro para todos ellos. Wei lo entiende en absoluto y le pide que ya no diga más palabras. Michael es como un hermano para él, así que lo comprende completamente. Ahora tenemos un salto en el tiempo de exactamente un mes, donde ha llegado finalmente el momento de separarse. Wei camina cabizbajo acompañado de su maestro mientras cruza el arco de bienvenida de la academia en la cual había cursado sus últimos años. Antes de alejarse lo suficiente para ya no verla, se detiene y gira para observarla con nostalgia. Laolun nota que su aprendiz se siente triste e intenta consolarlo diciéndole que no debe estar preocupado, ya que es cuestión de tiempo hasta que pueda volver allí y que cuando ese momento de regresar llegue, el chico lo hará con gloria y será todo un orgullo para la academia y para él. Pero Wei aún no conseguía modificar su actitud de tristeza, así que Laolun opta por hacer un truco más sorprendente para el prota y a la vez hacerlo distraer de esa horrible sensación que estaba sintiendo. Así que le pregunta al chico si quiere ver el cielo. Esto parece despertar el interés en el prota, quien le pregunta al anciano cómo sería posible ir al cielo. Entonces Laolun, presumiendo, le dice al chico que aparentemente él había olvidado que la magia secundaria de su maestro era la magia del viento y gracias a ella podía realizar una técnica muy peculiar llamada carro del viento. Cuando el anciano utiliza esta técnica, sus pies comienzan a despegarse del suelo y su cuerpo lentamente se eleva en el aire, comenzando a levitar. Wei olvida instantáneamente lo que sentía y abre los ojos como platos de lo sorprendido por ver a su maestro volar. Este le extiende su mano, invitándolo a dar un paseo por los cielos. Un momento más tarde, el prota se encuentra detrás de Laolun surcando el cielo. Ambos van de pie sobre una nueva voladora a velocidad moderada. Wei le pregunta curiosamente a su maestro cuándo será capaz de volar por su propia cuenta como él lo hace, y el anciano le responde que podrá hacerlo recién en el momento que aprenda habilidades marciales de primera clase. El vuelo de nuestros personajes duró 1 hora y al finalizar pararon a descansar un poco en una colina. Tras esto, se pusieron en marcha hacia la ciudad natal del prota para hacer la
la charla pertinente con sus padres acerca de su futuro. Una vez en la casa de Wei, Lao-Lun explicó detalladamente a los padres del prota todos los planes que tenía para su hijo en el siguiente año. Luego de una extensa pero satisfactoria charla, ellos aceptaron el destino de su hijo y la misión que su maestro le encomendó. Cae la noche y Lao-Lun camina junto a Wei por un bosque. El maestro explica que esta vez lo que le encomienda es verdaderamente difícil de lograr, por lo cual ha traído algunas cosas para obsequiarle. Extiende su mano y abre sus dedos dejando al descubierto 3 pequeños objetos, los cuales por fuera lucían un color dorado y dibujos de un dragón. El prota observa sin entender qué es lo que está viendo y decide preguntar a su maestro qué eran esos objetos. Lao-Lun explica que esos objetos eran pergaminos mágicos los cuales se utilizaban para escapar. Estos pergaminos tenían la propiedad de teletransportar a quien lo usa exactamente a 50 kilómetros de distancia, pero a un lugar al azar. No era posible elegir, por eso eran objetos valiosos y el prota debía cuidarlos muy bien. Wei agradece feliz por el presente y cuando estaba por decir algo más, Lao-Lun le interrumpe con un nuevo obsequio. Este era un folleto el cual explicaba el método para utilizar una barrera mágica. Resulta que el anciano había pedido al mejor maestro de magia del continente que creara un círculo mágico para el chico. Este servía para usar la teletransportación en donde quiera que se encuentre cuando se tope con un acertijo o misión que no podría completar. Al usar ese círculo, Wei sería teletransportado directamente a la escuela. Por último, el anciano agrega que si en algún momento tenía pensado usar la barrera mágica, debía encontrarse en su mejor condición física y mental. De lo contrario, al momento de teletransportarse podía ocurrir desviaciones las cuales no le permitirían llegar al destino original. Wei tenía todo entendido y promete primero practicar previo a utilizar esa barrera mágica. Lao-Lun ahora le hace una revelación que posiblemente sea la que más atención pone el prota, o al menos la más satisfactoria para sus oídos. Su maestro le había dejado 1000 monedas de diamante dentro de su tarjeta de amatista. Luego de escuchar esto, al prota se le iluminaron los ojos de emoción. Ahora debía escuchar la parte final del discurso de su maestro y la verdaderamente más importante. El maestro le dice que el artefacto por el cual él irá detrás se encuentra aproximadamente en la provincia de Kan, dentro del reino Dalu. Aquí debía encontrar un determinado valle. Wei asiente aún feliz recordando la cantidad de dinero que tenía para él y dice que prometió recordar la ubicación que su maestro acababa de brindarle. Cuando Lao-Lun pensaba en retirarse de la escena, dando así final a esta conversación, recuerda hacerle una pregunta al chico. Quería saber dónde se encontraba en este momento la daga que su amigo Michael le había dado hace poco. Wei lleva su mano a su cintura y desenfunda el arma que su amigo le había entregado. La actitud del protagonista había cambiado drásticamente al recordar que su mejor amigo no podía acompañarlo en este viaje. Ahora, tomándola por el mango, le enseña a su maestro el arma de fuego que tenía en su poder. La hoja de la daga era rojiza y el mango dorado, lujosa a simple vista, dejando de lado sus poderes. Lao-Lun la observa y con su sabiduría informa a Wei que comparada con las armas imperiales puede que no sea la gran cosa, pero de todas formas es muy poderosa ya que puede atravesar a todas las defensas mágicas y marciales. Por lo tanto, Wei debe tener suma precaución al momento de utilizar esa daga. Wei observa el arma y se siente feliz ya que su amigo le había obsequiado un objeto sumamente importante y poderoso para que lleve a cabo su viaje. Michael era un gran amigo. Al día siguiente, con el sol brillando en el cielo, Wei se encuentra frente a su maestro, a su madre y a su padre. Era el momento de despedirse de los tres y comenzar el recorrido de esta nueva aventura. Antes de despedirse, su madre le dice un poco preocupada que tenga cuidado. En cambio, su padre le dice que no vaya a decepcionarlos fallando su misión. Por último, su maestro le recuerda que cuenta con la magia de escape que él le había dado para que utilicen en casos de apuro. Wei voltea y observa al trío de personas mientras lentamente se aleja por la senda. Mientras camina por el bosque, el prota analiza sus próximos objetivos. Lo primero que debe hacer era dirigirse al reino Ciudad para encontrarse con el profesor Kewen. Este era un gran amigo de su maestro y también el decano de la Academia de Jinetes. Una vez que llegue a este reino, tendrá un entrenamiento dictado por este sujeto y cuando logre completarlo, seguirá su camino en busca del artefacto perdido y cumplir su misión principal. Luego de caminar por un buen tiempo, Wei saca de su mochila un mapa para orientarse y confirma que se debería encontrar cerca del lago Sinning. Una vez que lo encuentre y lo cruce, estaría cerca de atravesar a otra provincia y más adelante finalmente se encontraría con la frontera de Ciudad. Wei levanta la vista del mapa y observa que se encuentra en un pasaje, el cual su maestro le había dicho era muy bonito, así que decide apurarse para cruzar por él y disfrutar el paisaje. Y así era, el lago Sinning era digno de admirar. Peces
peces multicolores nadaban en él, distintos insectos bonitos trepaban por las plantas del lugar y en el agua clara y transparente del lago hasta podía reflejar su rostro. El prota se tumba al suelo de cara al radiante sol que bañaba la zona y quita sus zapatos para sumergir sus pies en el agua. Por momentos pensaba que eso era el paraíso y no le faltaban ganas de quedarse en ese lugar por tiempo indefinido, pero un sonido que no le gustaba para nada interrumpe la paz y el descenso de las cuales estaba disfrutando al máximo. Wei se recompone y queda sentado arriba del lago mientras observa en dirección de donde provenían los ruidos. A la distancia comienzan a formarse figuras, tal vez unas 7, todas vestidas iguales. Llevaban una túnica negra con capucha del mismo color y una especie de barbijo que cubría su boca y nariz. Por la silueta, el prota dice que se trata de un grupo de mujeres y no se equivocaba. Al acercarse lo suficiente, cae en la cuenta de que una de ellas era la líder y el resto la escoltaban, generando así más importancia a la chica principal. Al estar frente a frente con el grupo de mujeres, apenas puede notar que su líder tiene pelo rosado al igual que sus ojos, pero no cuenta con más tiempo para analizar ni el escenario ni a la chica líder, ya que una de sus escoltas le pregunta qué es lo que estaba observando y acto seguido la amenaza con arrancarle los ojos en caso que su mirada persista. Wei entiende que se encuentra frente a una mujer problemática y piensa que lo mejor sería encontrar una forma de tratar con ella sin violencia, así que no tiene mejor plan en mente que simular un calambre en su pie derecho. La secuaz de la pelirrosa se sorprende por la tontería que acababa de ver de hacer el chico, pero aún así no deja de lado sus intenciones y le dice que lo matará de todas formas. Pero es ahora cuando la líder del grupo de las mujeres entra en acción, llamando a su compañera por su nombre, Link, y le pide que no cause problemas. Luego de esto, y cuando la atención de su secuaz se desvía hacia ella, le recuerda el consejo que su padre les dijo antes de partir en su viaje. Link intenta decir algo, pero queda sin palabras. Mientras tanto, el protagonista estaba sorprendido y encantado a la vez por el tono de la voz de la líder de las chicas. Le parecía una voz sumamente dulce y agradable. La comparaba con la brisa matinal de la primavera pasando por sus oídos, pero su trance se corta cuando Link le grita que se pierda del lugar y que por esta vez le perdonaría la vida. A Wei esto parece no importarle en lo absoluto y su respuesta es recostarse hacia atrás, volviendo a apoyar su espalda en el césped con las manos en la nuca y sus ojos cerrados. Luego el prota dice que no se irá a ningún lado, ya que ese no es el hogar de su grupo y él puede hacer lo que él quiera. Esta respuesta fastidia a las chicas y su líder termina por pedirle a Link que lo castigue, dándole una lección, pero que aún así no lo mate. Wei, lejos de preocuparse, cierra los ojos y sonríe disfrutando el sonido de la voz de la líder, deseoso de escuchar más de ella. Pero al abrir los ojos se lleva la sorpresa que la secuaz Link arremetía contra su persona en busca de cortarlo con el sable que sostiene entre sus manos. Nuestro protagonista, sumamente ágil, salta hacia un lado esquivando el ataque de la chica, viendo como el sable que sostenía partida al medio a una roca que yacía en el suelo, demostrando el filo del arma y la fuerza de la mujer. Ahora a distancia se queja de Link, llamándola loca y diciendo que podría haberlo matado con ese ataque. Metros más atrás de donde ocurría este combate, una de las secuaces, la de pelo marroncito, comparte su parecer con su líder pelirrosa, quien llama Princesa, y le dice que el joven chico era un mago. Wei admite que ha tenido suerte al lograr teletransportarse a tiempo para esquivar el ataque de espada de Link, quien le habría cortado algunos pelos de su cabeza con su sable. Esta maniobra también impactó al grupo de las chicas, quienes ahora reconocían que el joven era un mago y como todo mago era un descarado. Al prota no le preocupaba que lo insulten, ya que él mismo aceptaba que todos los magos lo eran, pero si había algo que le molestaba y mucho era que hablen así de sus amigos y su familia, pero algo mucho peor era que hablen así de su maestro, y más aún sabiendo que todos y cada uno de ellos eran excelentes magos. Así que esto solo llevó al chico a verse obligado a ser el quien les diera una lección al grupo de chicas encapuchadas. Wei convoca a los espíritus ligeros de la luz y les pide que por favor se transformen en flechas afiladas. Una de las chicas del grupo, que aún no revelaba su identidad y seguía con su barbijo ocultando su rostro, se mostraba preocupada porque el joven estaba utilizando magia de luz ofensiva. Por otro lado, la líder de pelo rosa asegura que ese movimiento le recordaba a algo, pero no era hora de ponerse a pensar en eso, ya que el prota acababa de disparar una flecha de gran tamaño, incluso mayor a él mismo, y esta se aproximaba al grupo femenino. La princesa y líder del grupo de chicas desenfundaba su espada y llama truco barato a la flecha de luz que le había arrojado el protagonista hace instantes. Luego realiza un movimiento ascendente a la misma, cortando y deshaciendo el ataque, sin dejar rastros, como si nunca se hubiese lanzado ninguna flecha. Tras esto, fija su mirada en el chico y muy enojada lo llama mocoso e insolente. Quien estaba sumamente sorprendido por esto era Wei, quien se había dado cuenta que la princesa había utilizado su ki marcial innato para reforzar su movimiento defensivo y deshacer su ataque en cuestión de segundos y de manera eficaz.
atrás. También se encontraba sumamente sorprendido ya que pensaba que no existía tal cosa, solo había escuchado hablar de eso y hoy lo estaba presenciando en directo. Ahora la líder del grupo femenino toma una postura ofensiva sosteniendo el sable y preparada para atacar al chico, pero Wei no se dejará amedrentar por nada del mundo y con mayor velocidad y determinación de su rival decide conjurar un nuevo hechizo de luz. El joven ruega a sus espíritus de luz que aparezcan y que se reúnan a su alrededor formando la luz sagrada. Estos obedecen, entonces encierran en un círculo brillante a Wei y lo hacen levitar en el aire en señal de protección. Esto deja perpleja a la princesa que no ahora, ya no duda de lo que dudaba momentos atrás. Este joven realmente era un mago de luz. Mientras el protagonista esperaba suspendido en el aire defenderse de los ataques de las chicas, se llevaba la sorpresa de que una de ellas cae de rodillas en el suelo, como si estuviera dolorida por un ataque que había recibido. Wei se pregunta por qué había ocurrido eso, ya que su hechizo de luz era el del estilo defensivo y no había manera de que lastimase a alguien. Mientras la chica está de rodillas, observa al protagonista y le dice que lo que estaba ocurriendo no era normal, ya que podría haberse batido contra él 300 rounds consecutivos, pero al parecer algo estaba afectándole y no podía levantarse. Wei seguía confundido por lo que estaba ocurriendo, pero su atención acaba centrándose en la princesa y líder del grupo, quien acaba de recitar un conjuro en un idioma el cual él no reconocía y por lo tanto no podía entender. A los segundos de terminar sus palabras, una bola de oscuridad del doble de tamaño de su mano apareció flotando sobre ella. Sin miramientos, la princesa la arroja contra una de sus compañeras, la misma que estaba de rodillas por no soportar la luz del hechizo defensivo del prota. La bola impacta contra su espalda dejándola tiesa en el lugar. Wade ignora en absoluto a lo que se está exponiendo y lejos de preocuparse decide preguntar a la princesa qué clase de magia era la que había utilizado, ya que nunca la había visto. Para arrebatar su pregunta, acaba llamándola hermana, algo que para nada le agrada a la chica de pelo rosa y decide inmediatamente tomar represalias. Ignorando la pregunta del prota, voltea dándole la espalda y ordena a sus secuaces que no lo dejen escapar. Esto sorprende al chico, quien esperaba un poco más de amabilidad por parte de la princesa, quien ahora ordena al resto de las damas que lo hagan callar. Wei abre los ojos y teme por la decisión que ha tomado la líder. Acto seguido le dice que no es necesario que sea así con él y que no debería llegar al extremo de mandarlo a matar. Eso solo hablaba de lo despiadada que era, pero la princesa, retirándose del lugar, solo se limitaba a responder con un frío sí, dando a entender que como ella estaba actuando era de la forma correcta. Ahora las 8 acompañantes se lanzaban sobre nuestro protagonista buscando cumplir el objetivo que les había dejado su líder. Para esto, Wei debía defenderse y elige hacerlo reforzando su barrera de luz, mientras observaba atentamente los movimientos de sus atacantes, quienes hasta ahora eran incapaces de atravesar el campo de fuerza que los rodeaba, pero algo lo estaba preocupando un poco. Las súditas de la princesa recitaron en su particular idioma ciertas palabras, las cuales trajeron al campo de batalla una espesa niebla de color negro que iba aumentando en intensidad con el correr de los segundos. Momentos más tarde, algo extraño había cubierto casi por completo la esfera de luz defensiva que protegía a nuestro protagonista. Wei entiende que estas chicas no estaban jugando y que harían cualquier cosa por llevar a cabo su misión, así que resignando la idea de que su luz sagrada no sería capaz de alejar la niebla, cierra los ojos y piensa en una nueva estrategia para salir de este apuro. Wei abandona la levitación y apoya sus pies en la tierra. Ahora, en lugar de pedir ayuda a los pequeños espíritus de luz, concentra toda su energía mágica y ruega la ayuda de los grandes espíritus de luz, solicitándoles que por favor que lo dejen tomar su formidable poder. Al parecer, los espíritus de luz lo escuchaban y también le daban su poder para que pueda defenderse de esta situación. Un sonido parecido a un crack se oye en dirección de donde la barrera de luz protegía al prota. ¿Se había roto? Al menos esto era lo que pensaba una de las secuaces, quien parecía estar lista para cantar victoria, aunque de lejos la princesa y líder del grupo, que observaba todo el escenario atentamente, se decía a sí misma que lo que ocurría no era para nada bueno. Un inmenso destello de luz brotaba en dirección donde el prota. Era el poder mágico de sus ancestros que lo iluminaban y defendían de la oscuridad invocada por las chicas. Acto seguido, un grito de Wei se oye: que la luz infinita ilumine la tierra, mientras que su figura aparece extendiendo su mano apuntando directo a la oscuridad. Para terminar el acto, Wei se abre de piernas y brazos formando una estrella humana, y el grito de iluminar genera una expansión lumínica y al avanzar acaba con toda la oscuridad que lo rodeaba y lo aledaña que tenía al terreno de negro. La princesa, quien observaba a toda distancia, muy atenta a la maniobra del chico y a la salida de sus secuaces, genera 8 bolas de color púrpura para que cada una de estas se vuelvan a sus acompañantes y las protejan de la explosión de luz del mago. Un estallido ocurre tras el choque de luz contra los
campos de fuerza de oscuridad de las chicas, dejando a todas ellas con ceguera momentánea. Wei aprovecha el momento para abandonar el terreno corriendo lo más fuerte que podía. Siendo mago de luz tenía la ventaja de poder controlar la dirección e intensidad de sus poderes, así que lo había hecho en esta oportunidad era simplemente generar un ataque que despidiese y deje mínimamente heridos a sus rivales para conseguir un poco de tiempo y así escapar finalmente del tumulto. Mientras corría en la dirección contraria, el grupo de chicas que habían quedado de rodillas en el suelo refregándose sus ojos en busca de recuperar la visión, a su lado aparece la líder del grupo, quien aparentemente no se había visto afectada por su estrategia de ceguera. La misma le clavaba sus ojos en los suyos, haciéndose notar molesta por lo revoltoso y complicado que se les estaba haciendo el joven, pero nuestro prota no pensaba en eso. En sus pensamientos solo existían halagos hacia la belleza de la princesa, quien había perdido el barbijo probablemente en la explosión y ahora estaba descubierta. Wei dice suavemente que nunca había visto una chica tan bonita como ella, pero ella no responde al cumplido. De hecho, se muestra preocupada, ya que al llevarse su mano a su rostro, nota que su boca y nariz estaban descubiertas y el chico ahora conocía su rostro. Esto la preocupaba más que el poder del mago de luz. Ahora un cruce de miradas que al principio parecía que no tendría fin ocurría entre el prota y la princesa. Ambos se miraban detenidamente pero con intenciones diferentes. Quien rompe el silencio es la chica, que aunque sonrojada por las palabras de Wei, decide gritar y pedir por su maestro para que la ayude a deshacerse del pervertido que ya en más de una ocasión la había halagado por su belleza. Wei no se sentía para nada culpable por lo que había hecho. De hecho, su estado era el de confundido, ya que había querido alabar a la chica, pero esta solo quería deshacerse de él y hasta llegar al extremo de quitarle la vida. Pero como el prota parecía no tomarse en serio lo que estaba pasando, incrementó la furia de la princesa, preguntándose si lo bello que se veía era solamente exterior y cómo era posible que una voz tan dulce como la suya interiormente sea capaz de querer quitarle la vida a un chico como él. Pero Wei nota que el ambiente se torna tenso y por tal vez una fracción de segundos el cielo anochece y de él algo desciende a toda velocidad hasta quedar frente a frente con él. Luego la claridad del día volvió a tomar control de la escena y a quien la princesa llamó profesor se hizo manifiesto delante de Wei. Este ser complejo de describir lucía un traje negro al igual que el grupo de las damas, pero con la diferencia de que algo parecido a alas cerradas en ese momento caían desde sus hombros hasta por debajo de su cintura. Este ser también tenía una máscara de color blanco y con una nariz larga y puntiaguda como si fuera un pico. Sus ojos eran rojos y la capucha negra que lo coronaba estaba caída hacia atrás. En la misma se podía ver una especie de ojo gigante sublimado a ella. El mismo símbolo también estaba en las alas de esta figura. Por último, un sable largo y negro sobresalía de su espalda. El tiempo de asimilar todos los detalles de este sujeto, ya que cuando apenas podía prestarle atención, la voz de la princesa se oyó. Esta pedía al profesor que lo ayude a acabar con el chico, ya que este último no solo conocía su secreto, sino que también había gozado de la posibilidad de verla sin su máscara, con la que protegía su identidad. Entonces su pedido final era que lo mate, o que al menos la ayude a hacerlo. Wei sonríe sobrando la situación y para rematar la paciencia de su rival le dice es toda una belleza y lo que tiene de belleza también lo tiene de feroz, pero le gustaba lo que veía, así que ahora cambiando su actitud a la de un niño enamorado se propone ser su amigo. La princesa responde a las palabras del chico tan solo agachando la cabeza y haciendo silencio. Acto seguido quien sí toma el camino de la violencia es la figura que acababa de aparecer en su defensa, su profesor. El profesor con tan solo un simple movimiento genera varias ráfagas de viento. Estas hacen retroceder al prota, quien tuvo que invocar un hechizo defensivo de luz para cubrirse de ellas. Luego de esto asume que la presencia de este profesor era notablemente poderosa. El profesor abre la boca por primera vez para desprestigiar a nuestro prota diciéndole que simplemente es un niño con poderes de magia de luz. Con estas palabras los desprestigia, sin ser un mago de luz sería algo despectivo. Wei reacciona enojado tal y como el profesor esperaba y le responde que él está en completo desconocimiento de la gran popularidad que había ganado el elemento de la luz en todos los últimos tiempos. Luego de esto le dice al profesor cómicamente que de todos los magos del continente, él era el más débil de todos. El enemigo del prota parece sorprenderse por la revelación que acababa de hacer el chico, ya que la información que ellos manejaban no es la misma que el joven le estaba proporcionando. Aquí hacemos una paréntesis para tener en cuenta la reflexión del prota, quien dice que no imaginaba que gracias a esta conversación la humanidad sería salvada de un desastre. Volviendo al campo de batalla, Wei reconfirma al profesor que sus palabras son ciertas y el hombre se ve interesado en lo que dice, pero quien no se siente cómoda con esta conversación
conversaciones es la princesa, quien empieza a fastidiarse por el hecho que solo hablen y nada ocurra, así que grita a todo pulmón al profesor que deje de escuchar las tonterías que el chico tenía para decirle y que de una vez por todas lo mate, ya que no podía permitir que el joven divulgue sus secretos. Wei se dirige a la princesa preguntando, aunque sabiendo la respuesta, si seguís insistiendo con que el profesor le quite la vida. Acto seguido le vuelve a llamar belleza y le dice que las chicas con esa condición no deberían comportarse así. También agrega que se asegurará de no elegir una chica bonita en un futuro cercano como esposa. Finalmente el profesor se deja llevar por los gritos de la chica de pelo rosa y avisa al prota que procederá a liquidarlo, y más tarde verificará si la información que acababa de darle era realmente verdadera. Así que sin más preámbulos toma distancia de Wei y levanta sus brazos a ambos lados de su cuerpo listos para conjurar un hechizo, pero no sin antes convocar al gran dios de la oscuridad, al cual le ofrece su alma a cambio de que lo convierta en un devorador infinito. Wei se sorprende por lo que ve, pasa y resulta que se encuentra frente a un clan de demonios y eso no es para nada bueno, así que se deja de bromas y despreocupaciones y al ver que una sombra gigante se abalanzaba sobre él y abría la boca para tragarlo, invoca una esfera de luz defensiva alrededor de su cuerpo para mantener al margen mientras pensaba en su propio ataque. A Wei se le ocurre concentrar un ataque mágico de luz en la esfera que lo cubría y lanzarla contra la sombra. Al hacerlo se lleva la sorpresa que la oscuridad se estaba tragando su bola de energía sin problema alguno y él quedaba nuevamente indefenso. El protagonista se siente completamente sorprendido por lo fuerte que es el profesor del clan de los demonios. Acto seguido se pone a reflexionar que hasta el momento él no se había topado con ninguna clase de enemigo similar a esta, por lo cual no tenía ni la medida de cómo interactuar con ellos, cómo defenderse ni tampoco cómo comportarse. El chico sabía muy bien que los demonios guardaban un gran rencor hacia la raza humana y al parecer, por el momento al menos, lo mejor que podía hacer era huir de la zona hasta que se encuentre más preparado para poder lidiar con la magia oscura. Wei lleva su dedo índice a su frente, donde un tercer ojo le brillaba intensamente desde que había entrado en combate, y acto seguido utiliza su habilidad de escape teletransportación de corto alcance. Con esto logra que su cuerpo se desmaterialice y burle al profesor, quien quedaba solo en el campo de batalla lidiando con la bola de luz del chico. Escasos momentos más tarde de la separación del prota, la bola de oscuridad termina por consumir a la bola de luz lanzada anteriormente por Wei. Ahora el profesor cuenta con la libertad necesaria para concentrar los ataques en el protagonista, pero prefiere no hacerlo ni siquiera intentarlo. Asume que el pequeño mago es muy poderoso para la edad que tiene y también le sorprende que el chico pueda utilizar la magia espacial con tanta facilidad. Eso tal vez no le permita alcanzarlo tan fácilmente. Una vez acabada esta reflexión, voltea y se acerca a la princesa. La dama le pregunta por qué no había podido lidiar con el chico y lo había dejado escapar. El profesor ignora la pregunta y le responde que lo que realmente es importante es el preocupante dato que acababa de darles el jovencito, más precisamente que el elemento mágico de la luz comience a ser tendencia en el continente entre los estudiantes. De esta forma el clan de los demonios estaría en peligro. Esta noticia deja boquiabierta a la princesa, que no tiene tiempo de responder nada, ya que el profesor voltea y camina lentamente retirándose del lugar. Mientras se alejaba le dice a la chica que la magia del prota era algo que nunca había visto antes. Estaban obviamente frente a una persona con un gran poder y también era obvio que esa persona no había utilizado el 100% de su poder. Eso significaba mucho peligro. Luego agrega que en este momento no le parecía que se encuentre a su nivel, pero a medida que crezca y desarrolle más su nivel, lo superaría ampliamente. Además, ahora estaba informado que ellos eran un clan de demonios y que planeaban infiltrarse entre los humanos, por lo cual el profesor dice que lo mejor que podrían en ese momento era postergar sus planes de ataque e invasión hacia la humanidad. Por último, explica a la princesa que ahora deberían recaudar información actualizada acerca de cómo se estaban preparando los humanos para que el plan no tenga fisuras. La princesa asiente y acepta los términos actualizados de la misión en curso y le pregunta al profesor si aún está pensando en viajar hacia el reino de Alcia. Este le responde que sí, pero que ella y su grupo deberán llegar primero y asentarse en el lugar. Él deberá personalmente volver a su país e informar lo sucedido a su majestad para que tome la decisión de cómo continuar la misión. La chica acepta lo que su poderoso compañero le dice y responde que se pondrá en marcha de inmediato. A unos cuantos metros del lugar donde acaban de medir su poder el prota contra el profesor de los demonios, podemos ver a Wei pensativo mientras continúa teletransportándose para alejarse lo más posible de sus enemigos. En sus pensamientos ya no estaban los nervios y la incertidumbre de quién era ese tal profesor, sino que pensaba en la princesa y en su belleza y su forma de ser. Se prometía a sí mismo que cuando llegara el momento de escoger una chica, dejaría las bonitas de lado para solo observarlas, ya que aparentemente eran malas. Luego de un rato de escapar, Wei llega a un pueblo por la noche y ahora comienza a golpear en todas las puertas de los vecinos con la esperanza de que alguno lo deje entrar y le permita pasar la noche en su hogar. Aparentemente todos se lo negaron, pero al final un anciano decide abrirle la puerta y lo invita a pasar.
pasar. Una vez dentro de su hogar, el prota se aproxima a la mesa donde un momento más tarde el anciano le serviría comida. Wei la devora como un desesperado y a pesar de que su anfitrión le indicaba que no tenía mucho más que eso para ofrecerle, el agradecido le decía que sabía riquísimo y que a menudo solía comer ese mismo alimento en su hogar. El hombre ahora se sienta a su lado y comienza la charla con su invitado. Le dice que ha escuchado por ahí que está viajando hacia el reino de Ciudad, pero se ve obligado a avisarle que en los últimos tiempos no ha sido un reino muy pacífico como lo era antes. Esto ocurre gracias a que hay un grupo de ladrones en la frontera del país y esto está alterando el orden público y este problema no parece que se resuelva por ahora. Tras escuchar el problema que existe en la frontera, se preocupa un poco pero no pierde tiempo con remordimientos. En cambio le pregunta al señor si no existía otra forma de llegar al reino o si era imposible. El anciano le responde que sí, que había un camino a través de la ciudad fronteriza de Pulina que podía perseguir para llegar a su destino. A esto Wei da su visto bueno y comenta que seguirá por ese camino. Por último, el hombre le dice que la mejor opción y más segura sería que contrate un grupo de mercenarios que lo escolte durante su viaje. El prota responde a esto cómicamente diciendo que él se postularía como mercenario también para tener un ingreso extra de dinero. Luego de cenar, el prota nos cuenta que su anfitrión le comentó acerca de un río cercano a su hogar, por lo cual se dirigió a él para tomar un baño a la luz de la luna. Al llegar al lugar, se sumerge en las claras aguas con un pensamiento único: la chica de pelo rosa, la princesa. Su reflejo aparece en el agua gritando "te mataré". Esto no le sienta muy bien a Wei, quien se sentía decepcionado por ella, ya que era una chica muy bonita y le hubiese gustado más que sea una persona amable, tal vez hasta para pensarla en un futuro como su futura esposa. No podía quitarse esa cara tan bella de sus pensamientos. Al otro día, nuestro protagonista recorría las vivas calles de la ciudad fronteriza de Pulima. Mientras paseaba por el lugar impresionado por lo bella que era la ciudad, preguntaba a las personas cómo llegar al sindicato de mercenarios. Un hombre amablemente lo ayuda dándole el dato preciso que necesitaba para encontrar el edificio. Tras seguir recto y luego doblar a la derecha como le había indicado el ciudadano, nuestro prota se topa con el edificio que hacía de base de la unión de los mercenarios. Se había dado cuenta de esto gracias a un reconocido logo, el cual era una especie de espada atravesando un escudo, así que sin dudar ingresa al edificio. Una vez dentro, se dirige directamente a la sala principal, donde se encuentra con mucha gente que quería formar parte de esta sociedad. Entre estos individuos, lo que más le llama la atención son los elfos enanos, que hasta ahora no había visto ninguno en su vida. Una vez reconocido el lugar y con ánimos para registrarse como mercenario, se dirige donde una humana que trabajaba de secretaria en el lugar. Esta estaba un poco nerviosa, ya que al terminar su jornada laboral debía ir a una cita. Los nervios de esta señora se esfuman momentáneamente cuando el chico le interrumpe preguntando cómo podía comenzar a recibir tareas de mercenario, a lo que la señora responde que para empezar debería llenar un formulario que se encontraba a algunos metros de él y señala la dirección en la que debe ir. Luego de eso podría comenzar a recibir misiones. Ahora Wei se encuentra completando el formulario, el cual le indicó la empleada del sindicato de mercenarios, mientras que esta mujer, un poco fastidiosa por la situación, se queja de gente como el prota que llegan al edificio preguntando cómo ser un mercenario y ni siquiera conocen sus propios límites. Wei, muy concentrado, llena con éxito el formulario y voltea para volver con la secretaria. Al llegar a su escritorio desliza suavemente y con confianza el documento con sus datos. Ahora la señora comienza a leer detenidamente los datos proporcionados por Wei, pero la expresión de esta cambia rotundamente al llegar al apartado de rango donde el chico había colocado Gran Mago. La mujer queda perpleja pero con algunas dudas. No quería ser embaucada a la primera, por lo tanto decide preguntar a nuestro prota si realmente el rango que estaba informando era correcto, ya que creía que se trataba de una broma. Wei, sin dudar ni un momento, contesta firmemente que sí y le pregunta por qué desconfía de sus palabras. La señora ahora le dice que si sus palabras son ciertas debería contar con la certificación de la Asociación de los Magos, pero esto tampoco es problema para nuestro prota, quien apoya un papel doblado a la mitad sobre la mesa y se lo entrega a la desconfiada mujer. Esta última lo toma y lo lee detenidamente para verificar su veracidad. El papel rezaba: Wei Shanggong, graduada de la Academia Real de Magia Intermedia, pero lo que realmente deja impresionada y sin palabras a la profesora era el lugar donde se declaraba que el jefe de su clase había dejado al alumno exento de todo examen mágico gracias a sus calificaciones sobresalientes. Ahora la secretaria no puede evitar pegar un grito que retumba en toda la sala, diciendo que es un gran mago graduado de la Academia Real de Magia Intermedia. Algunas personas que los rodeaban se voltean interesadas al escuchar a la mujer vociferar de esa forma. Wei, mientras, se tapaba los oídos diciendo que lo dejaría sordo. Una vez pasado este revuelo y ante la lavante mirada de la señora, el protagonista pregunta si después de todo podía o no ser un mercenario. La mujer le responde que sí, que una
había ningún problema y hasta le confirma que gracias a su rango no solo podía realizar las misiones de mercenario, sino que automáticamente se lo consideraría como un mercenario de grado C. Esto significa que podía seleccionar la misión que él quiera realizar a su gusto siempre y cuando crea que podía completarla. Wei queda perplejo y muy interesado en lo que la señora le decía, pero no porque él sería un mercenario de grado C con privilegios, sino porque quería saber cuáles eran todos los grados disponibles dentro de ese clan, así que le pide una breve explicación para entenderlo muchísimo mejor. La mujer con gusto y una sonrisa le explica que los mercenarios se dividen en S, A, B, C, D, E, F y G, y cada una de las clases tiene ya sus propias misiones distribuidas en el nivel de dificultad que se creía conveniente para cada una de ellas, pero los mercenarios podían subir de categoría completando una cierta cantidad de misiones. Wei agradece mucho la explicación y acto seguido la chica le pregunta qué misión le gustaría recibir. El prota le responde que no importa el nivel de dificultad de la misión que le entregue, lo que él ahora priorizaba era la zona geográfica, así que le pregunta si tenía disponible alguna misión que sea cercana al reino de Ciudad. La secretaria asiente dando a entender que comprendía el pedido del prota y le decía que aguarde un momento, que pondrá manos a la obra para buscar una misión que se ajuste a sus necesidades. Mientras la mujer se aleja, Wei queda observando la sala y sus alrededores. De pronto algo le llama poderosamente la atención y clava su mirada en una de las paredes. Resulta que un dibujo de una espada para nada convencional se encontraba en un muro con inscripciones a su lado. Al acercarse, nota que esa era la misión de su maestro Laolun, la cual le había encomendado, pero lo que realmente le sorprende de todo esto es que la dificultad de la misión, según ahí se indicaba, era de SSS, la más compleja de todos los niveles de dificultad. También consigue ver que hay un premio adicional por superar la misión y es nada más y nada menos que 1.000.000 de diamantes, una cantidad con la que él cree que podría amortizar el gasto de impuestos nacionales durante un año calendario. Una vez terminado el análisis de la misión, se pregunta quién sería el que pagaría esa cantidad de dinero. La secretaria del edificio de los mercenarios que acababa de volver siente cierta vergüenza por la curiosidad e inocencia del chico y le pide que la acompañe, ya que había encontrado una misión acorde a él. Wei la persigue y al llegar al destino se entera que el encargo que se le asignará es de rango B. El prota se acerca lentamente para leer lo que le toca. La misión consiste en escoltar a un grupo de empresarios en su camino. Este grupo de personas importantes se dirigen exactamente a donde el prota debe llegar, a la capital de Ciudad. Dentro del reino de Ciudad, esta tarea tiene una paga de 300 diamantes, pero como recomendación por parte de la mujer, advierte al protagonista que encargos de este rango suelen realizarse en grupo junto a otros mercenarios, pero al ver que el chico no tiene ninguna intención de sumar a alguien más para que lo acompañe, le pregunta directamente si le parece que se encontrara bien él solito. Ahora Wei voltea hacia la sala y gritando pregunta si hay alguno de los presentes que le gustaría formar un grupo de mercenarios para completar esa misión. Al principio reinó el silencio en la sala, pero luego de un momento, un hombre se acerca a Wei. Llevaba un traje negro ajustado contra su cuerpo, 2 espadas en la cintura y otra cruzada en su espalda. Este sujeto le dice a nuestro prota que podría sumarse a él, ya que tenía deseos de realizar la misma misión. Wei se siente feliz por lo que oía, ya que había encontrado compañeros de viaje y ahora la ruta sería mucho más segura que hacerla solo. Entonces el chico dispara su pregunta a este sujeto. Él precisaba saber si él era un mercenario. El hombre delgado responde afirmativamente. Se trata de un mercenario y no solo eso, sino que de un grupo completamente reconocido llamado Dragones Feroces. Wei con intriga le pregunta al hombre del clan de Dragones Feroces qué cantidad de personas integraban ese grupo. El hombre le responde que aproximadamente son unos 20 practicantes de artes marciales, todos oriundos del reino de Ciudad y con ganas de apuntarse a realizar la misión. El prota también pregunta curioso qué nivel de guerrero tiene y también consulta por el resto del grupo. El sujeto le responde que su actual nivel es casi caballero y que el resto del grupo se encuentra en nivel de guerrero intermedio y superior. Una vez que Wei obtiene toda la información que quería, le informa que se siente con ganas de unirse al grupo de los Dragones Feroces, pero previo a eso deberían aceptar 3 condiciones. Muy intrigado, quien lo había invitado al grupo pregunta cuáles eran esas condiciones, así que el prota comienza con su corto listado de condiciones. En primer lugar, le solicita por favor que preparen un carruaje para su traslado, ya que él era un mago y su fuerza física no era suficiente para afrontar todo ese viaje a pie. La segunda condición era dejarle en claro a este sujeto que ni él ni el grupo de dragones feroces serían parte de su equipo, todos eran sus aliados, por lo que esto deja en claro que el chico no recibiría órdenes de ninguno de ellos. También agrega que él sabía bien cuándo actuaron y cuándo el peligro se acerque al grupo tomaría la iniciativa sin dudar. Su tercera y última condición era tal vez
la que menos le gustó aceptar al hombre. El prota pedía un 10% de la recompensa de diamantes al finalizar la misión. Una vez establecidas las condiciones del joven y aceptadas por parte del guerrero más poderoso de los dragones feroces, ambos están de acuerdo en que reunirán más tarde y partirán juntos. Así que dan aviso a la secretaria que aceptarán la misión y que era hora de marcharse para prepararse. Wei decide que es hora de ir a un buen restaurante a llenar su barriga antes de comenzar este largo y arriesgado viaje. Así que ingresa a una de gran categoría y llena su estómago de alimentos saludables. Se había olvidado del sabor y los nutrientes que ofrecían esta clase de comidas, dado a que últimamente solo se alimentaba a base de alimentos secos y lo que había encontrado por el bosque, como ser algunos frutos. Al momento de que el prota termina su plato de comida, el camarero llega con la cuenta a pagar. Wei, sin querer presumir, pregunta si era posible abonar con una clase de tarjeta especial y acto seguido muestra la tarjeta amatista, la cual desprende un color violáceo brillante alrededor de su color negro base. El mozo abre los ojos como platos al ver el medio de pago que quería utilizar su cliente y le pide un momento de paciencia, ya que deberá consultar con su jefe si podían aceptar la tarjeta. El camarero grita fuerte llamando a su jefe e informando a la vez que el cliente desea pagar con una tarjeta de amatista. Pasos acelerados comienzan a sentirse cada vez más cerca de la mesa en donde había comido nuestro protagonista. Era un hombre pequeño y regordete con actitud de avaricia que se acercaba al lugar a toda velocidad para la noticia de que había llegado a sus oídos gracias a su empleado. El hombre de mediana edad saluda al chico y le pregunta si él era quien deseaba pagar con la tarjeta amatista. Wei confirma y le dice que se siente un poco apurado, ya que ahora que tiene el estómago lleno desea irse a dormir, pero el jefe del restaurante aún no lo deja ir, ya que tiene una pregunta más para hacerle, la cual es ¿a qué se dedicaba? El prota se extraña un poco por la pregunta, la cual no le encontraba mucho sentido, pero de todas formas le responde que era un mago. Ahora es él quien hace una pregunta que tenía que ver su ocupación con la comida y poder pagar. El jefe del restaurante se siente orgulloso gracias a la pregunta que el joven le ha hecho y pasa a explicar la situación. El restaurante al cual había acudido el chico era reconocido por recibir comensales de buen estatus social o altos en habilidades, y si estos le enviaban una reseña positiva al edificio conseguirían comida gratis. Wei le dice que entonces le hará su reseña, ya que la idea le parece muy buena. El dueño del restaurante le pregunta cuál era su rango de mago y el prota le responde que es gran mago. Esto sorprende al hombre y le dice que con su categoría será suficiente para recibir la reseña. De antemano le agradece y le dice muy conforme que la estará esperando. Wei se retira del lugar pensando en que con tan solo escribir algunas palabras básicas halagando la cocina del restaurante podría comer toda la comida gratis que quiera fácil. El día transcurre y la ansiada carta con la reseña por parte del mago llegaba finalmente al restaurante. El mozo que lo había servido y el jefe del edificio reciben maravillosos el sobre y por dentro agradecen mucho al chico. Un tiempo más adelante, las palabras en el sobre darían un impulso al restaurante en su economía. Las palabras del joven muchas generaciones por delante serían subastadas por la módica suma de 20.000 diamantes. Ahora nos dirigimos a la puerta del este, donde nuestro prota debería reencontrarse con el grupo de los dragones feroces para comenzar la misión que habían seleccionado juntos. Wei saluda a todos y ansioso pide que comiencen el camino, pero antes, el mismo hombre con el cual había hablado en el edificio de mercenarios le pregunte al líder de la caravana, al cual deberían escoltar hasta Ciudad. El hombre parecía de edad avanzada, era jorobado y una túnica ocultaba todo su cuerpo. Su nombre era Lucy Men. Tras poner en conocimiento de todo lo anterior, el hombre había olvidado que hasta el momento no se había presentado con nuestro protagonista, por lo cual accede a presentarse con su nombre y apellido, Long Men Hall. El prota debe presentarse también, dado a que tampoco lo había hecho hasta el momento. Lo hace tal y como lo había hecho Long Men, con su nombre y apellido, así que saluda a Lucy Men y le dice que es un honor acompañarlo en este recorrido. Lucy Men le pregunta al chico si él era el gran mago del cual comenzaba a hablarse cada vez más, pero a nuestro protagonista parece no gustarle la pregunta que le había hecho el líder de la caravana y decide que tienen que hacer una pequeña demostración con su magia para que el anciano crea en su palabra. Wei se aleja un poco y acto seguido se concentra y pide a los espíritus de luz que conserjan en él. Tras unos segundos, el joven levita a unos pocos centímetros del suelo y una intensa bola de luz se forma a su alrededor. Acto seguido, y ya con una gran brillantez y poder reunido, hace estallar esa energía convirtiéndola en un reflejo de luz que deja con ceguera por un breve lapso a todos los presentes. Una vez que el molesto efecto pasa, Wei aparece frente a los ojos de los testigos de su habilidad y con aire soberbio dice que si tienen al menos un poco de conocimiento acerca de la magia de luz, podrían distinguir que la habilidad defensiva que había utilizado
solo era de nivel 6. Más de uno de los presentes se encuentran atónitos por la breve y simple demostración de Wei, pero quienes se acercan a pedirle perdón por haber desconfiado de su poder eran Lucy Meng y Long Meng. Ambos le piden que por favor se tome su tiempo para descansar y recuperar su poder, ya que creían que sería necesario en el viaje. También le dicen que si él así lo quiere, obedecerán sus órdenes durante lo que dure la misión. Pero Wei es humilde y les responde que no necesita que lo traten como un jefe ni que obedezcan sus órdenes, así que les confiesa que su demostración de poder ha sido solo para que le crean que es un gran mago y no se encuentra alistado a la misión solo por su recompensa. También agrega que quien debe dirigir al grupo es Long Meng, ya que a él se le da mejor el hecho de ordenar a un grupo de gente. La misión comienza, por lo tanto el recorrido camino a Ciudad también, mientras aves carroñeras acompañan la caravana esperanzadas del poder alimentarse de algún cuerpo que no resista la caminata. Wei se encuentra recostado en su carro muy placenteramente. El prota se siente feliz y relajado, ya que todos le han tomado un gran respeto luego de su demostración de poder y se dirigen a él de una forma especial. Por ejemplo, el carruaje que le habían otorgado era el mejor de todos y cuando llegaba la hora de alimentarse, los frutos más frescos y deliciosos también se los entregaban a él. Ahora el prota cierra sus ojos y se recuesta con la esperanza de dormitar un rato, pensando en que cuando quiera regresar tendrá un restaurante con excelente comida y gratis para satisfacerse. Pero al descanso de Wei se ve interrumpido por Long Meng, que irrumpe en su carruaje y trepa por su cuerpo hasta lograr sujetarlo de los hombros y sacudirlo para despertarlo. El líder de los dragones feroces le da aviso que fuera se encontraba un numeroso grupo de bandidos que estaban dispuestos a robarle sus pertenencias sin medir lo peligroso que sería con el poderoso equipo que escolta Lucy Meng. Al salir de su zona de confort, nuestro perezoso protagonista observa que el camino que seguían estaba obstruido por hombres armados con actitud violenta y enojada. Buscadores de pleitos sin dudas, Wei comienza a desilusionarse, ya que él esperaba que la misión seleccionada sea mucho más tranquila que lo que aparentaba en ese momento. Se sentía con mucha mala suerte, pero esta sensación empeoró cuando Long Meng le informa que la cantidad de bandidos en las filas del grupo el cual debía enfrentarse superaba los 300 hombres. Uno de los valientes, el bigotón, se acerca sonriente y con aire victorioso hacia donde se encontraba el prota junto al líder de la caravana y al líder de los dragones feroces. El bandido le dice que su grupo quería hablar con el líder. Wei voltea con intenciones de señalar a Lucy Meng, pero este le gana de mano y lo empuja hacia adelante, haciéndolo pasar como líder para que se encargue del problema. Wei, un poco asustado ya que las matemáticas no los ayudarían en este enfrentamiento, pregunta tímidamente al grupo de maleantes qué es lo que querían. De pronto, una sombra se abre paso entre la multitud y da la cara enfrentando al joven mago. Era el líder de los bandidos, llevaba una armadura negra pesada y notable a comparación del resto de los malhechores. Era el líder de los bandidos. Este, sin rodeos, le comunica al mago que podría perdonar sus vidas si dejasen todas sus pertenencias de valor a un lado y se marchaban ante su camino. Wei decide dirigirse al líder de los bandidos con respeto e intentando llegar a un acuerdo a través de las palabras. Y le dice si habría alguna posibilidad de que por esta vez los deje marcharse y que la vida era difícil para todos en esos tiempos, dando a entender que robar no era la mejor opción. El caballero de los bandidos le responde que han estado esperando durante un mes entero que algún grupo cargado de mercancías, alimentos y dinero, así que la respuesta definitiva es que los dejarán ir, pero tal vez en sus sueños. Tras esta respuesta, el prota comienza a creer que no habrá manera de hacerlos cambiar de opinión, así que juega su última carta recordando que el profesor le había informado que la gente de Ciudad era sumamente orgullosa, tal vez podría sacar algo bueno de ello. El joven mago se acerca lentamente hacia el líder de los bandidos y le pregunta si él era un caballero. Este, un poco fastidioso, le afirma, pero a la vez le dice que no debería meterse en cosas que no le incumben. Hasta le confiesa que su máximo líder es llamado el Caballero del Cielo. Ahora Wei inteligentemente ha ideado un plan. Pregunta a este caballero si quiere jugar una apuesta. El caballero lo observa pensativo por un momento e interesado en la propuesta de consulta al chico cuál sería esa apuesta. Wei toma una postura más seria y le responde que la apuesta será entre ellos dos, sin nadie más que pueda intervenir, y el desafío era que el caballero no podía derrotar al prota. Tras escuchar esto, el grupo de bandidos estallaría en risas, completamente confiados en su líder y su poder, subestimando al pequeño mago. El caballero le comunica a nuestro protagonista que acepta el desafío, pero agrega que si lo vence no solo tomará todos sus objetos de valor, sino también que tomará sus vidas. Luego le pregunta si aún está de acuerdo con llevar a cabo esa apuesta. Wei recapacita por un momento y piensa que no es para nada conveniente que la vida de toda la caravana dependa de él, por lo cual estaba a punto de declinar la contrapropuesta de su rival, pero justo en ese momento es interrumpido por Long Meng. Este le dice que todos confiaban plenamente en sus grandes poderes mágicos y en sus habilidades, por lo cual también confiaban sus vidas y creían que podía dejarlas en sus manos. Wei no acepta lo que este hombre le dice y le pide un momento a su rival
rival para reflexionar acerca de este desafío, pero Long Men busca persuadirlo para que acepte el contradesafío que había propuesto el enemigo. La indecisión del prota es interrumpida por Lucy Men, el líder de la caravana. Pasa y resulta que este hombre tenía otro pensamiento en su cabeza, así que sin perder tiempo se adelanta al joven mago y se dirige al caballero de armadura negra de la facción enemiga. El líder bueno le pregunta a su par si aún consideraba la posibilidad de que tanto él como todos los comerciantes que viajaban en su caravana entreguen sus pertenencias de valor y que de esa forma lo deje marchar con vida. El caballero se sorprende ante la propuesta del anciano, ya que al parecer todo señalaba que las cosas iban a terminar en una pelea, así que le da el visto bueno a Lucy Men y lo felicita por ser una buena persona inteligente, comparándolo con el chico a quien consideraba tonto por querer enfrentarse a él. Luego le dice que deje la mercancía y se marche donde sea, que su vida estaba perdonada. Wei se molesta por la decisión del líder de la caravana y también por tomarla sin antes consultarlo con él, quien estaba a cargo de protegerlo. El líder le pide comprensión, ya que entregando toda su mercancía valiosa podría escaparse y así salvar la vida de la caravana entera sin pelear y solo perdiendo material. Wei voltea serenamente y le dice que como no han confiado en él, a partir de este momento dejará de defenderlos y tampoco el equipo de Dragón Feroz los ayudará. Ahora Wei se dirige hacia su rival y sin mediar ninguna palabra más comienza a cargar un escudo de luz alrededor de su cuerpo, indicando que iniciará la pelea en breve. Su contrincante lo felicita por la valentía y lo amenaza diciendo que el combate será simple y corto. Nuestro prota lo invita a realizar la primera acción y lo provoca diciendo que tiene ganas de sentir el poder del caballero. Acto seguido su rival se lanza sobre él rápidamente mientras desenfunda una de sus espadas y provoca un corte al aire que se transforma en una poderosa onda expansiva. Wei contrarresta el movimiento con su escudo de luz, que ahora lo había transformado también en una especie de onda de la misma apariencia del ataque de su rival. Ambas fuerzas mágicas chocan, demostrando lo poderosos que eran sus portadores. Luego de este choque de poderes, ambos salen disparados hacia lados diferentes. El impulso de sus habilidades era lo suficientemente poderoso para alejarlos el uno del otro. Él se siente curioso, ya que el prota había logrado conjurar un hechizo defensivo sin siquiera mencionar a sus espíritus de luz. Esto le lleva a preguntar si realmente era un mago o un guerrero. Wei responde que gracias a su alto nivel de poder ya no debe recitar conjuros para invocar a los espíritus de luz. El enemigo parece importarle muy poco o casi nada las palabras de nuestro protagonista y arremete contra él pensando que si atacaba de frente no debería fallar, pero Wei consigue evadir el movimiento ofensivo de su rival de todas formas, aunque con mucha dificultad. El prota ahora piensa que el sujeto es muy rápido y debería acabar el combate pronto, ya que podría traerle complicaciones. Ahora Wei toma una postura firme y extiende su mano con sus dedos extendidos como si fuera una espada. Acto seguido invoca a sus espíritus de luz y hace que su mano sea un brillante sable de luz de nivel 6, poderoso y afilado para destruir a su rival. Él hasta que recibía el nombre de espada de luz cortante renovada. Su rival ríe e ironiza diciendo que al parecer prefiere un combate a corta distancia sin saber que se estaba burlando de un ataque sumamente poderoso. Wei lo manda a callar y le dice que lo dejará experimentar algo nuevo y divertido. Así que blande su brazo como si fuera una espada de verdad y provoca una onda expansiva acostando que con tan solo un ataque bien colocado podría derrotarlo. El caballero, muy sorprendido, suelta un grito de sorpresa al sentir con esa espada chocaba contra su hombro izquierdo y le generando daños a su armadura. Wei ahora frena sus ataques y le recuerda que un combate de caballeros es aquel que se lleva a cabo con respeto y valores, y uno de estos era que tu rival no podía contraatacar, el combate no debería continuar. Ese era el caso en ese momento. El caballero había recibido daño por parte del chico y no se sentía capaz de devolver un ataque, pero no dejaría todo ahí, aún tenía más guardado. El caballero felicita a Wei por su nivel de poder a tan temprana edad y le dice que comienza a admirarlo realmente. También el hecho de que se haya quedado para pelear contra toda su facción en nombre de los viajantes de la caravana era realmente increíble, pero el enemigo, lejos de perdonar a Wei, decide darle la oportunidad de probar su verdadero poder, así que ahora invoca a su tigre de batalla para continuar el encuentro. Una vez que el proceso de invocación se completa, una bestia gigante aparece tras la espalda del caballero. Era un tigre blanco con rayas negras, similar a uno de Bengala. Se veía atemorizante y clavaba su mirada en Wei, con ese de degustar a la joven carne del mago. El caballero lo presenta como su bestia del alma, llamándolo tigre de batalla. Luego le dice al chico que para estar en igualdad de condiciones le daría la oportunidad de convocar a su bestia del alma también. Wei no hizo nada ante la invitación del caballero y se limitó a esperar. El caballero ahora le dice que quería seguir la batalla con él, ya que no era para nada parecida a las últimas que había tenido. De hecho, presentía que era la que más disfrutaría en mucho tiempo. Así que para multiplicar su poder realiza una habilidad de fusión. El tigre se abalanza hacia adelante y el prota cree que sería arrollado por él, pero se equivocaba. El animal impactaba contra su maestro y luego desaparece por completo de la escena. Tras un pequeño resplandor, aparece el caballero con distinta armadura. Esta era blanca y brillante, con detalles dorados digna de un caballero de la realeza. Su espada era más gruesa
gruesa y grande de color negra se veía más mortífera que la anterior. Una vez que el caballero nota que su rival se encuentra totalmente sorprendido por la apariencia de su nueva armadura, lo invita nuevamente a un duelo. Wei analiza por dentro un momento. Él sabe muy bien que si no invoca a su bestia de alma, Xiaojin, perderá la batalla definitivamente, pero teme hacerlo. Aún conserva ese miedo a perder y a que muera su bestia como había ocurrido la última vez. No podía permitirse correr ese riesgo nuevamente, pero tampoco podía perder su vida. La misión encargada como mercenario y fallarle a su maestro Lao Lung, así que toma la decisión final de convocar a su bestia, a su mascota, Xiaojin. Wei grita al aire con mucha esperanza: Xiaojin, creo en ti, y desde su pecho una luz ilumina el terreno. Luego de la ceguera característica que provocaba toda habilidad relacionada a la luz, el caballero mira al prota y queda impresionado por lo que observa. Una bestia mitológica se encontraba tras el niño. Un dragón rosáceo con aspecto de serpiente gigante se presentaba. Este era notablemente más grande que el tigre del caballero, más feliz y posiblemente más poderoso también. Lejos había quedado esa pequeña y tierna serpiente que había salido de un simple huevo hace tanto tiempo atrás. El prota le dice a su mascota que no tiene intenciones de hacerlo luchar, que si quiere puede jugar por ahí, pero la bestia se niega, entiende la verdad para lo que la ha llamado y no tiene problemas en medirse en batalla. Confía plenamente en ambos, así que el protagonista asiente y sabe que es la hora de luchar, así que ambos voltean hacia el rival y se ponen en posición de batalla. Xiaojin ruge tan fuerte que hace vibrar el suelo y aturde a los presentes en el bosque. Los aliados del caballero tigre, al ver lo peligroso que se mostraba el dragón gigante, desisten de pelear y hasta de quedarse en el lugar a presenciar la batalla de su líder. Acto seguido se retiran por retirada. Para sorpresa de Wei, quien también queda al borde de las lágrimas, es el caballero principal enemigo. Este abre los ojos horrorizado preguntándose tal vez a sí mismo qué clase de bestia mágica era esa. Acto seguido dice que hasta siente que su tigre quiere retirarse de la fusión de cuerpos y ya no quiere luchar contra el prota, y su dragón serpiente gigante por lo tanto opta por la rendición. Wei se alegra de oír eso, aunque no lo esperaba para nada, así que llama a su bestia para que regrese a su interior. Xiaojin bufa desanimado ya que no podría luchar y demostrar su poder. El caballero estaba tan asustado que ruega al prota que por favor llame a su bestia por miedo a que lo desobedezca y lo ataque de todas formas. Wei finalmente cumple con el pedido. Cuando Xiaojin termina de ingresar al cuerpo del prota, el chico se muestra completamente exhausto, jadea y se muestra cansado. Luego explica que su bestia le consumía demasiada energía mágica, prácticamente a la mitad de su reserva, por lo cual no quedaba en condiciones de volver a luchar, pero sus palabras se ven interrumpidas por las del caballero negro, quien llamándolo sorpresivamente hermano menor, le dice intentando convencer a sí mismo que la pelea no había terminado, solo que él no quería comparar el poder de su tigre contra el dragón de Wei, ya que estarían al mismo nivel y no tenía gracia demostrar nada. Tras esto le dice al chico que podrían ser amigos, a lo que el prota responde que nunca imaginó ser amigo de un bandido. Por otro lado, los aliados de Wei lo felicitan por haber conseguido la victoria en la batalla, aunque no haya hecho falta luchar. Lu Ximeng aparece y arrepentido pide a Long Men si por favor podría hablar con el joven gran mago para pedirle ayuda y convencer a los bandidos que los dejen ir de una vez. De lo contrario, su pérdida sería muy alta. Si se habla de los objetos, Long Men le dice que se siente avergonzado por él, ya que instantes antes había renunciado a sus pertenencias para salir ilesos. Entonces Lu Ximeng es quien personalmente debe suplicar al joven Wei si sería tan amable de preguntar a los caballeros si los dejarían ir. Wei le dice que basta de súplicas y finalmente lo hace, ya que tiene un gran corazón y no es para nada rencoroso. Una vez que nuestro prota lleva el mensaje de los caballeros oscuros, estos le dicen que será imposible que devuelvan los objetos que habían conseguido gracias a sus propios méritos, aunque todos sabemos que esos méritos eran gracias a delinquir. El líder de los caballeros le dice al prota cuál era el motivo por el cual él seguía estimando tanto a esas personas que al final de todo lo habían abandonado anteriormente y no confiaban en él. Wei explica que ellos son sus clientes, por lo cual debe protegerlos y ayudarlos para recibir su pago y elevar su nivel de mercenario. El caballero negro se muestra en desacuerdo con el chico, entonces este le ruega que les devuelva las cosas y que estará dispuesto a deberle un favor en el futuro. El caballero se muestra indiferente, pero luego termina accediendo al pedido de Wei. Le dice que le encanta su personalidad, así que por esta vez le hará el favor de devolver la mercancía robada, aunque solo la mitad. El prota se ve obligado a entender que el caballero también tiene hermanos que deben llevar a sus hogares dineros para sus familias y que lo han estado acompañando en este viaje hace más de un mes, y volver con las manos vacías a su hogar sería una decepción. Wei intenta decir algo al respecto, pero el caballero lo calla, ya que aún no había terminado de decir lo que tenía que decir. Ahora le dice que pondrá una condición que el prota debe respetar y cumplir. Quiere que al otro día lo visite en su fortaleza. Wei acepta y termina por despedirse de la caravana de Lu Ximeng y Long Men para ir con los bandidos hasta donde se encontraba su hogar y de esta forma evitar que el trato se caiga y el caballero
caballero líder desista del mismo. Así que sin más que hablar, el protagonista se acopla al grupo de maleantes y se dirige junto a ellos a su fortaleza. Anteriormente le avisó a Longmen que se dirijan directamente a Ciudad y se cruzaría ahí con ellos. Una vez que su camino es avanzado, Wei recuerda que jamás se había presentado ante el grupo de bandidos, así que lo hace con nombre, apellido y hasta comparte que tiene casi 17 años. El maleante líder le sonríe al chico y le dice que a él todos lo llaman Sang-Hoo y actualmente tiene 28 años, pero durante el corriente año cumpliría uno más. Wei le sonríe y le dice que sería un buen hermano mayor, pero ahora lo que le interesaba era que le muestre su hogar. Sang-Hoo cumple y lo invita a pasar por un arco de ladrillos por el cual se filtraba un denso rayo de sol. A continuación, Wei pasa el límite entre la luz y la oscuridad y accede finalmente a la fortaleza de los bandidos. Al mostrarse desde las ventanas de un edificio cercano, dos mujeres saludan enérgicamente a Sang, alertando con este saludo a otras personas de su llegada. Luego son dos ancianas quienes se sienten orgullosas de verlo volver. También dos pequeños niños corren hacia él con el afán de abrazarlo y agradecerle por regresar con vida. Sang-Hoo invita a todos a acercarse al carro que acababa de traer y a servirse de los bienes que estaban dentro de él. Mientras la gente se aproximaba al lugar, el caballero le pide al prota que lo siga. Finalmente, a donde se dirigieron era el hogar de San, quien le advierte al prota que no es necesario que se cambie sus zapatos, podía entrar. Wei ingresa, pero lo que ve dentro de su hogar lo deja perplejo. Sang-Hoo se había quitado su casco y deja al descubierto sus largos cabellos de color negro que llegaban hasta su cintura y que hasta el momento nadie había tenido oportunidad de ver. Wei no tiene tiempo de hacerle un comentario acerca de su cabello llamativo, ya que el anfitrión del lugar se acercaba con una botella hacia él. San le dice que se acerque a la mesa, ya que es un buen momento para que ambos compartan una comida y charlen un poco más. Wei no quiere ser entrometido, pero no puede tampoco evitar hacerle un comentario constructivo acerca del hogar a su anfitrión. Le dice que debería reforzarlo un poco, ya que un temporal con vientos fuertes podrían provocar desastres a su casa, pero San le dice que hacer una mejora de estructura sería un lujo para él, pero eso no le interesa para nada. Su vida es sencilla y humilde y no necesita más que eso. Nuestro prota en parte entiende lo que el caballero le está diciendo, pero no puede cerrar su bocota y le pregunta si en algún momento de su vida había pasado por momentos tristes que lo lleven a tener esa personalidad hoy en día. San confiesa que definitivamente lo que el muchacho piensa es real, ha tenido una vida dura. Acto seguido y para sorpresa del mago, el caballero le dice que le contará todo en ese mismo instante mientras beben algo juntos. Wei no parece tener ningún inconveniente en escuchar las historias que tiene para contarle su nuevo amigo, pero lo que busca rechazar es el vino, ya que hasta el momento nunca había probado una bebida alcohólica. San le dice que se relaje y que era un buen momento para que lo haga, ya que el vino que le ofrecía era delicioso. Wei acepta y dice que por esta vez lo acompañará, y una vez que su anfitrión sirve el vino en el recipiente del prota, este último propone un brindis. Luego de chocar sus copas, Wei le da el primer sorbo de su bebida a esta bebida alcohólica y acto seguido realiza su mejor cara de asco, indicando que el sabor le parecía horrible. El diálogo de los personajes comienza con una pregunta básica por parte del jovencito, que le pregunta al caballero por qué había elegido el camino de los bandidos con todos los peligros que conllevaba. Wei estaba convencido que con las habilidades que presentaba el casi treintañero caballero podría haber sido contratado en casi cualquier lugar que él se proponga. Ahora es el turno de hablar de San, quien con gusto le cuenta a Wei que hace muchos años, cuando tenía la edad del prota aproximadamente, era considerado un verdadero genio en la ciudad de Ciudad. Con tan solo 20 años había conseguido ser un caballero del rango del cielo. Lo más importante de haber obtenido este rango era que toda su familia estaba deseosa de que él llegara a esa meta. Wei asiente, pero había algo que aún no entendía, y era cómo se había desviado el camino de los bandidos. San luego pasó a contarle que rápidamente se alistó en el ejército y más velozmente aún consiguió subir de rangos en él, dándole esto acceso a formar parte del regimiento del reino de Ciudad, o también conocido como el batallón del dragón de tierra. Wei se muestra tan interesado como sorprendido tras escuchar esta última parte, pero eso no era todo, ya que Sang-Hoo también le cuenta que había sido capitán de uno de los 3 mejores batallones de dragones de tierra. Wei le dice que seguramente se había sentido muy orgulloso él mismo en esas épocas. Luego le hace una pregunta a la cual tenía dudas desde hace muchísimo tiempo. El prota quería saber cuánto había de cierto en que cuando una persona era capitán en el batallón de dragones de la tierra, un dragón te seguía de por vida. El rostro de San se ennegrece y a continuación responde al prota que lo que él dice es cierto. Acto seguido le cuenta una nueva historia. El caballero le cuenta al prota que en esos tiempos había sido poseedor de uno de los dragones de tierra y junto a él había batallado. Tenían una excelente relación, pero tristemente una tarde todo cambió. Resulta que su dragón, que recibe el nombre de Mi Xiao, tuvo que ser sacrificado luego que Sam falle en uno de los entrenamientos y
su dragón le salve la vida para que éste no sufriera daños. Wade se apena mucho al oír la historia de su anfitrión e intentando disminuir el dolor que le traía contar esa parte de su vida, e dice que no debería preocuparse ya que no era su culpa lo que había pasado, aunque el prota sabe muy bien que sus palabras no cambiarían nada o simplemente no le importaría en el caballero, pero de todas formas no se rinde y agrega que a su dragón Miss Xiao no le gustaría verlo triste hoy en día, así que debía fortalecerse para que su dragón esté orgulloso de él. Finalmente el caballero da el brazo a torcer y responde con un débil supongo que sí. Luego la charla entre los personajes se desarrolló sin ningún inconveniente. Esto llevó a creer al joven mago que sus palabras habían tenido efecto, ya que San se notaba bastante más calmado que antes, y esto a pesar que el caballero continuó desarrollando el tema de su dragón fallecido. Le contó que hasta el día de hoy se seguía sintiendo culpable y que la mayoría de las personas a quien le confesaba lo sucedido lo acusaban de asesino sin piedad. San continúa con su historia de joven y comparte con el protagonista que luego del accidente que su dragón fue removido del cargo de capitán. En el batallón todos lo miraban y criticaban al enterarse de lo sucedido, entonces no lo pudo soportar más y decidió renunciar a este mismo. Más tarde su vida fue vagar sin rumbo hasta que dio con una aldea un tanto especial. En ella todos eran ladrones activos, como hasta el momento no había sido recibido en ningún lugar y a la aldea de ladrones sí lo habían hecho, tomó la decisión de quedarse en dicho lugar, consiguiendo llegar a ser el líder de todos los maleantes del lugar hasta que consiguió formar una sólida banda de ladrones. Luego de tantas historias y al notar que su relación era buena, o al menos eso aparentaba por el momento, ambos coinciden en reconocerse como hermanos ante los ojos de Dios. Tal vez sea el vino que habían ingerido, realmente era que ambos se consideraban como hermanos, pero lo cierto es que coincidieron y así lo acordaron, por lo cual tuvieron un brindis final y ambos se echaron a dormir a altas horas de la madrugada. Wade despierta luego de un sueño profundo y lo primero que hace es tomarse la cabeza. Sentí un dolor explosivo dentro de ella. San aparece de pronto con una bandeja y el desayuno servido en ella. Se alegra de ver a su hermano menor despierto. Wade le pregunta a su hermano mayor por qué sentía ese exagerado dolor de cabeza y recibe como respuesta que se debe a la cantidad de copas que había bebido la noche anterior. El prota no discute ya que no tiene conocimiento acerca de este tema, pero lo que sí hace es preguntarle a Sam por qué motivo no le ocurriría a él. Este le responde que él lo hace todos los días, por lo cual su cuerpo estaba acostumbrado y ya reaccionaba de esa forma. Sam deja el desayuno en la mesa para que Wade lo tome cuando guste y acto seguido se voltea hacia el prota preguntándole si lo que habían hablado la noche anterior acerca de ser hermanos de Dios seguía en pie o no. El mago le responde que le encantaría que así sea. Luego de esto se levanta de la cama y se para frente a Sam y con una sonrisa en la cara estira su mano para estrecharla con la del anfitrión de la casa y así afirmar el pacto de hermanos. Los dos se ven felices de haber forjado este lazo y se sienten deseosos de que a partir de ese momento comenzarían una vida juntos como hermanos, desafiando todo tipo de aventuras que el destino se les proponga. Y así es como acaba la tercera parte de este mago. Si has llegado a esta parte del video, déjame decirte que has sido de las pocas personas en llegar aquí, así que comenta la palabra luz en los comentarios. Acuérdate de suscribirte para no perderte ningún video. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video.